Con las horas. Buenos días con todos los presentes. Soy la doctora María Juana Albancando Chalán, por disposición de la señora jueza de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o miembro del núcleo familiar, con sede del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Se convoca a las partes a la presente sala de audiencia para sustanciación de la audiencia de juicio dentro del procedimiento expedito penal, signado con el número de causa 1828-2-2026-00-415. Se solicita a los sujetos procesales exhibir sus credenciales profesionales y documentos de identidad para efectos de registro. De igual manera, se recuerda a los comparecientes que la presente diligencia está siendo grabada por el Sistema Oficial de la Función Judicial y que deberán mantener en debido respeto y solemnidad propios de este acto jurisdiccional, quedando prohibido las interrupciones que afecten su normal desarrollo. Señora jueza, se deja constancia de la presencia de la sala en la sala de la abogada Evelyn Cunalata en calidad de patrocinadora de la víctima, señora Daniela Fernández Herrera López, del abogado Juan Villasís en calidad de defensor técnico del ciudadano Carlos Andrés Paredes Varela, así como de los demás sujetos procesales legalmente convocados. Gracias, señora secretaria. Muy buenos días con todos. Una vez verificado el día y la hora señalados para la presente diligencia, así como la comparecencia de los sujetos procesales indispensables para su realización, de conformidad con los principios de oralidad, inmediación, contradicción y concentración previstos en el artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador y desarrollados en el Código Orgánico Integral Penal, declaro legalmente instalada la presente audiencia de juicio dentro del procedimiento expedito penal. Señora secretaria, sírvase certificar si las partes han sido legalmente notificadas y si existe alguna cuestión previa pendiente de resolución. Así es, señora jueza. Revisado el expediente judicial, consta que las partes procesales fueron notificadas en legal y debida forma dentro de los plazos establecidos de la ley, por la ley. De igual manera, certifico que no existen incidentes procesales, nulidades ni cuestiones previas pendientes de resolución. Muchas gracias, señorita secretaria. Al no existir cuestiones previas que resolver y encontrándose garantizado el debido proceso, se concede la palabra a la representante de la víctima, la abogada Evelyn Cunalata, para que exponga los fundamentos fácticos y jurídicos de su pretensión, así como los elementos documentales que sustentan la materialidad de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada. Tienen la palabra, señorita abogada. Buenos días, señora jueza, señora secretaria, colega de la defensa y demás comparecientes. Comparezco en representación de la señora Daniela Fernández Herrera López, víctima dentro de la presente causa y de conformidad con los artículos 75, 76 y 78 de la Constitución de la República del Ecuador, así como con las disposiciones pertinentes del Código Orgánico Integral Penal, procede a fundamentar la acusación particular. Los hechos que motivan esta causa ocurrieron el día 12 de marzo del 2026, aproximadamente a las 9:15 de la noche, en el inmueble ubicado en el sector Ficoa de la ciudad de Ambato, lugar donde la víctima mantenía una relación de convivencia con el ciudadano Carlos Andrés Paredes Varela desde hace aproximadamente 6 años. Conforme se desprende de la denuncia y de la documentación incorporada al expediente, durante aquella noche se produjo una discusión relacionada con asuntos económicos y familiares. En el desarrollo de dicha discusión, el hoy procesado adoptó una conducta agresiva y procedió a agredir físicamente a la señora Daniela Fernández Herrera López mediante golpes propinados con sus manos en diferentes partes del cuerpo,
particularmente a la altura del rostro, brazo derecho y región escapular izquierda. Como consecuencia inmediata de estas agresiones, la víctima presentó lesiones físicas visibles y requirió atención médica especializada. Asimismo, sufrió afectaciones emocionales y psicológicas derivadas del contexto de violencia ejercido en su contra. Posteriormente, la señora Daniela Fernanda Herrera López solicitó auxilio mediante una llamada al sistema EQ 911, activándose de forma inmediata el protocolo de atención para víctimas de violencia contra la mujer. Personal de la Policía Nacional acudió al lugar de los hechos, verificó la situación denunciada y elaboró el correspondiente parte policial de intervención. La conducta desplegada por el ciudadano Carlos Andrés Paredes Varela adecua plenamente los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal previsto en el artículo 156 del Código Orgánico Integral Penal, norma que sanciona a la persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones físicas. Para acreditar la materialidad de la infracción y la responsabilidad del procesado, esta representación cuenta con los siguientes elementos documentales. Como primera, la denuncia presentada por la víctima ante la Fiscalía General del Estado, en la cual se relatan de manera cronológica y detallada las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Asimismo, el parte policial de intervención, elaborado por los servidores policiales que acudieron al domicilio tras la alerta generada mediante el EQ 911, documento que da cuenta del estado físico y emocional en que fue encontrada la víctima. También la boleta de auxilio emitida a favor de la señora Daniela Fernanda Herrera López como medida inmediata de protección frente al riesgo identificado. Asimismo, el formulario de formulación de riesgo elaborado por profesionales competentes en el cual se determina la existencia de indicadores de riesgo asociados a la situación de violencia denunciada. Además, el certificado médico legal, documento de especial relevancia probatoria mediante el cual se determina la existencia de equimosis en región facial izquierda, hematomas en brazo derecho y contusiones en región escapular, estableciéndose una incapacidad médico legal de 8 días. Además, el informe psicológico practicado a la víctima, en el que se evidencian manifestaciones compatibles con afectación emocional derivada de los hechos de violencia sufridos. Y como último medio probatorio, el informe investigativo de Policía Judicial, mediante el cual se verifican y corroboran los antecedentes del caso, manteniendo coherencia con los demás elementos documentales incorporados. Señora jueza, estos documentos permiten acreditar de manera suficiente la existencia de una infracción penal, el contexto de violencia intrafamiliar y la responsabilidad directa del ciudadano Carlos Andrés Paredes Varela. Por tales consideraciones, esta representación solicita que se declare la responsabilidad penal del procesado y se disponga la correspondiente reparación integral a favor de la víctima. Hasta aquí mi intervención, señora jueza, devuelvo el uso de la palabra. Escuchada la intervención de la acusación particular, se concede la palabra al abogado defensor del ciudadano Carlos Andrés Paredes Varela, abogado Juan Villasís, para que exponga los argumentos que estime pertinentes en ejercicio del derecho a la defensa. Tiene la palabra, abogado. Buenos días, señora jueza, señora secretaria, colega de la acusación particular y demás comparecientes. Para efectos de registro me presento, soy el abogado Juan Villasís, comparezco en calidad de defensor técnico del ciudadano Carlos Andrés Paredes Varela. En primer lugar, corresponde recordar el artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República, el cual reconoce que toda persona tiene el derecho a ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada o que determine lo contrario. La defensa sostiene que los elementos documentales presentados por la contraparte deben ser analizados bajo criterio de legalidad, pertinencia, utilidad y suficiencia probatoria. Si bien reconocemos la existencia de una discusión entre las partes, consideramos que la documentación aportada no permite determinar con absoluta certeza la forma específica en la que se produjeron las lesiones descritas en el certificado médico legal, ni atribuir de manera exclusiva su producción a mi defendido. Asimismo, es necesario señalar que la parte
policial constituye un documento elaborado con base de información obtenida con posterioridad a los hechos y no representa una constatación directa del momento exacto en que ocurrieron las supuestas agresiones. De igual manera, el informe psicológico presentado por la contraparte acredita únicamente la existencia de la afectación emocional posterior, mas no constituye asimismo la prueba suficiente para establecer responsabilidad penal. Con la finalidad de sustentar nuestra teoría del caso, la defensa incorpora: 1. El certificado actualizado de antecedentes penales del ciudadano Carlos Andrés Paredes Varela, del cual se desprende que no registra condenas penales previas. 2. Certificados laborales y de actividad económica, que evidencia una conducta social y laboral estable. 3. Documentación de arraigo familiar y domiciliario, que acredita su permanencia regular en la ciudad de Ambato. Por tales consideraciones, solicitamos que toda la prueba sea valorada conforme a las reglas de la sana crítica y de persistir duda razonable respecto a la responsabilidad de mi defendido, se aplique el principio de indubio pro reo. Muchas gracias, señora jueza. Hasta aquí mi intervención. Devuelvo la palabra. Muchas gracias, señor abogado. Una vez que esta juzgadora ha escuchado la exposición realizada por la acusación particular a través de la abogada Evelyn Cunalata, así como los argumentos de la defensa técnica ejercida por el abogado Juan Villasís, y habiendo analizado los elementos documentales incorporados durante la presente audiencia, corresponde emitir la resolución oral de conformidad con los principios de oralidad, inmediación, concentración y motivación previstos en los artículos 76, numeral 7, literal y de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal. Considerando, primero, esta autoridad judicial es competente para conocer y resolver la presente causa en razón de la materia especializada de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y por el territorio, toda vez que los hechos objeto del presente juzgamiento ocurrieron en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, dentro del ámbito jurisdiccional de esta unidad judicial especializada. Del análisis íntegro del expediente y del actuado durante la audiencia, esta autoridad no observa vulneración alguna a garantías constitucionales ni omisión de solemnidades sustanciales que puedan afectar la validez del proceso. Se verifica que las partes procesales fueron debidamente notificadas, ejercieron plenamente sus derechos de contradicción y defensa y tuvieron la oportunidad de intervenir en igualdad de condiciones, razón por la cual se declara la plena validez del actuado. Tercero, la materialidad de la infracción se encuentra plenamente acreditada mediante la valoración integral de los documentos incorporados durante la audiencia. Particular relevancia adquieren la denuncia presentada por la víctima, el parte policial de intervención, la boleta de auxilio emitida a favor de la señora Daniela Fernández Herrera López, el formulario de valoración de riesgo, el informe psicológico, el informe investigativo de policía judicial y específicamente el certificado médico legal. Este último documento determina la existencia de lesiones corporales objetivamente verificables consistentes en equimosis en región facial izquierda, hematomas en brazo de derecho y contusiones en región escapular, estableciendo además una incapacidad médico-legal de 8 días. Por consiguiente, se encuentra demostrada la existencia de lesiones físicas sufridas por la víctima. Cuarto, corresponde determinar si las lesiones acreditadas constituyen una manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar en los términos previstos por el artículo 156 del Código Orgánico Integral Penal. De la documentación incorporada se desprende que la señora Daniela Fernández Herrera López mantenía una relación de convivencia con el ciudadano Carlos Andrés Paredes Varela al momento de ocurridos los hechos. Asimismo, la denuncia presentada por la víctima mantiene coherencia sustancial con el parte policial, el certificado médico legal, el formulario de valoración de riesgo y el informe psicológico. La convergencia de estos elementos documentales permite concluir que las lesiones sufridas por la víctima
fueron producidas en un contexto de violencia intrafamiliar y que el ciudadano Carlos Andrés Paredes Varela tuvo participación directa en los hechos investigados. Por lo tanto, la conducta analizada se adecua plenamente al tipo penal previsto y sancionado en el artículo 156 del Código Orgánico Integral Penal. Esta autoridad recuerda que la valoración probatoria debe realizarse conforme a las reglas de la sana crítica, observando criterios de lógica, experiencia y razonabilidad. Los documentos incorporados por la acusación particular presentan coherencia interna y externa, mantienen concordancia cronológica y se corroboran mutuamente. Por otro lado, la documentación presentada por la defensa consiste en certificados de antecedentes penales, certificados laborales y documentos de arraigo familiar, acredita determinadas circunstancias personales del procesado, pero no logra desvirtuar la materialidad de la infracción ni la responsabilidad atribuida respecto de los hechos investigados. En consecuencia, la prueba documental practicada durante esta audiencia genera convicción suficiente respecto de la existencia del delito y de la responsabilidad del ciudadano procesado. Por las consideraciones expuestas, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, esta jueza de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar, con sede en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, resuelve: 1. Declarar la responsabilidad penal del ciudadano Carlos Andrés Paredes Varela en calidad de autor directo del delito de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, tipificado y sancionado en el artículo 156 del Código Orgánico Integral Penal. Imponer la pena privativa de libertad correspondiente conforme a las disposiciones establecidas por el delito de lesiones, incrementada en 1/3 de acuerdo con lo previsto en el artículo 156. Disponer como medidas de reparación integral a favor de la señora Daniela Fernanda Herrera López las siguientes: atención psicológica especializada a cargo de las instituciones competentes del sistema de protección integral, prohibición de acercamiento, intimidación o contacto por cualquier medio respecto de la víctima, pago de los gastos médicos y psicológicos derivados de los hechos materia del presente proceso, garantías de no repetición mediante la asistencia obligatoria del sentenciado, programas de prevención y erradicación de violencia intrafamiliar. Una vez ejecutoriada la presente sentencia, remítase las boletas y oficios correspondientes para su inmediata ejecución. La sentencia, íntegramente motivada, será reducida a escrito y notificada a las partes procesales en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados. Para el efecto, quedan legalmente notificadas las partes con lo resuelto en esta audiencia. Señorita secretaria, sírvase certificar la hora de finalización de la presente diligencia. Siendo las 10:35, se da por finalizada y la grabación la presente audiencia del juicio dentro del procedimiento expedito penal.